resumen de las de cónicas. Ya entrando de pleno con la materia, a menos que alguno tenga alguna pregunta para realizar. Empezamos directamente con algún repaso de cónicas. Bueno, esto lo vieron en álgebra, lo vieron probablemente en análisis 1 también, lo más seguro en álgebra. Bueno, se le llama cónica porque, bueno, es la figura que resulta de la intersección de un cono. Recuerden que un cono tiene una hoja superior, una hoja inferior, ¿no? Recuerden que la expresión del cono es z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Ahí estamos hablando de un cono recto y normal, porque tiene los coeficientes, son todos igual a 1. En este caso, el cono, estaríamos con un cono, bueno, así, tiene una hoja superior, una hoja inferior, no es que esté acotado a este plano ni a este plano, en algún lado lo tengo que terminar, esto va al infinito, al menos infinito, ¿no? Acá tenemos el eje, digamos, del cono, y la intersección del cono con un plano nos van a dar distintas cónicas. Nosotros podemos cortar al cono con un plano que sea paralelo al eje. Bueno, nos va a dar una determinada cónica. Podemos cortar el plano podemos cortar el cono con un plano así como este. Bueno, ahí nos va a dar otra cónica. Podemos cortar el plano, el cono, con un plano que sea perpendicular al eje. Y bueno, nos va a dar otra cónica. O con un plano que sea oblicuo al eje, nos va a dar otra cónica. Entonces, vamos a empezar viendo, bueno, vamos a ver primero el tema de recta, ¿no? Que uno por ahí puede decir, bueno, la recta es, si nosotros hacemos la intersección del cono, pero con un plano que se apoye sobre la generatriz, eso sería una recta. Pero prácticamente no se considera la recta como una cónica. Recuerden que una de las expresiones de la recta es y igual a mx más n, donde m, coeficiente angular o pendiente, desde el punto de vista algebraico trigonométrico, m es la tangente trigonométrica, esto es la tangente trigonométrica de un ángulo, alfa, es un ángulo, el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las x. Esto ya ustedes lo vieron. Y n es la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es el punto de corte con el eje del y. Hay otra expresión de la recta, que es y menos y sub 0 igual a m x menos x0. Esta expresión nosotros la utilizamos cuando nos están indicando el punto p sub 0 de coordenadas x0 y 0, y cuando nos están dando de dato m. O sea, nos dan de dato el punto, acá nos dicen cuál es la expresión de la recta que pasa por el punto x0 y 0 y tiene una pendiente de m. Bueno, usamos esta expresión. También tenemos otra forma, que es cuando, por ejemplo, nos dicen es una recta que
Recuerden que también una recta viene definida no solamente por un punto y una dirección, sino también por dos puntos. O sea, nos dicen que tenemos el punto P sub 1 de coordenadas x1 y 1, y, y pasa por el punto P sub 2 de coordenadas x2 y 2. Entonces, bueno, para este caso viene este formato. Para este caso, nosotros hacemos y menos, bueno, podemos poner, acá podemos poner cualquiera, o el punto P sub 1, o las coordenadas del punto P sub 2, eso es indistinto. Normalmente se coloca el punto cuya coordenada sea más simple, por ejemplo, si tiene el punto 00 o el punto 01, como para que se anule alguna de las dos. Pero en términos genéricos, acá tendría que poner M ahora, tendría que poner M. Pero ¿a qué es igual M? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este es el punto P sub 1, este es el punto P sub 2, M no es ni más ni menos que la tangente de este ángulo alfa. ¿Sí? Y la tangente de este ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es esto que tenemos acá. Es el valor de I sub 2 menos I sub 1. O sea que M va a ser I sub 2 menos I sub 1 sobre el cateto, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es este valor, que es x2 menos x1. x2 menos x1, factor de x menos, si acá considere I sub 1, acá voy a colocar x sub 1. Entonces, todo esto son formatos, digamos, para una recta. Oportunamente podemos tener también otras expresiones, como la expresión segmentaria, la expresión vectorial, la expresión canónica, pero bueno, no es cuestión de ahora hacer todo un resumen de álgebra, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Eso en cuanto a recta. Ahora sí, empezamos con una cónica, que es la parábola. La parábola, recuerden que la parábola puede ser una parábola de grado 2, parábola de grado 3, o sea, parábola cúbica, porque la parábola cúbica también, la cúbica también es una parábola, o de grado 4 o de grado n, digamos, ¿no? Vamos con una parábola cuadrática. La parábola cuadrática tiene esta expresión, ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Si nosotros tenemos el plano cartesiano, x, y tenemos, por ejemplo, esta parábola, acá nosotros podemos ver que el valor de a, ¿qué es lo que nos está representando? Bueno, el signo de a, si el signo es positivo, quiere decir que las ramas son hacia arriba. En este caso, a es mayor que 0, es positivo. Bueno, si el valor de a, si a es un valor que es superior a la unidad, las ramas se abren, ¿no? Estaríamos como si fuese esta parábola, ¿no? En cambio, si a se reduce, o por ejemplo, fuese fraccionario, por ejemplo, x cuadrado sobre 2, si fuese x cuadrado sobre 2, estaríamos con una parábola que es más bien estrecha, digamos. Se cierra. C es la ordenada al origen, o sea que es el punto de corte con el eje de la Y. Tiene la misma interpretación que N, es la ordenada al origen. Y B, en realidad, este coeficiente, no en forma independiente, no solamente ella, pero el valor del signo de B juntamente con el signo de A me está indicando el desplazamiento de la parábola. Cuando hablamos del desplazamiento, estamos hablando del desplazamiento, sería el eje de la parábola.
Ese sería el eje polar, ¿no?, de la parábola. Entonces, acá ustedes pueden ver que el eje está desplazado hacia la derecha. Eso quiere decir que los signos de A y de B son distintos. Hubiese sido más fácil memorizar y decir, bueno, si los signos son iguales, están hacia la derecha, ¿no? Es como que es más natural. Si son distintos, está desplazado hacia la izquierda. Bueno, no, es al revés. En este caso, que está desplazado, en este ejemplo particular que yo he puesto, la parábola está desplazado hacia la derecha, lo cual quiere decir que los signos de A y de B son distintos. ¿Eso qué está diciendo? Si A tiene el signo positivo, como está desplazado hacia la derecha, B tiene el signo negativo. Y C tiene el signo negativo, porque está hacia abajo. ¿Sí? Recuerden muy bien que toda expresión, bueno, en este caso polinómica, o puntualmente en este cuadrática, nosotros esto lo podemos factoriar. Se puede expresar como x menos x1 por x menos x2. Ahí está faltando algo, ya después me lo van a decir. Pero quiero que me digan, acá hay una igualdad. ¿Qué es lo que es x1 y qué es lo que es x2? x1 y x2 son lo que llamamos las raíces o ceros de la función, que son los puntos de la parábola por los cuales cortan al eje x, o los puntos que están sobre el eje x por donde pasa la parábola. x1 y x2 son raíces. ¿Cómo se determinan esas raíces? Bueno, ustedes van a decir con la calculadora. Sí, obviamente. Ustedes si caen en un ejercicio y están rindiendo por aula virtual, van a tomar una calculadora, van a cargar A, B y C y le va a dar x1 y x2. Pero bueno, ahí es la fórmula general, la fórmula de Bhaskara, que todos ustedes deben saber. Esto para completarlo y para que sea correcto, acá le tenemos que agregar el coeficiente A, este coeficiente, ¿no? Si esto fuese igual a 1, está bien haberlo dejado así. Pero acá, para que esté completo y más completo, que esté correcto y por lo tanto completo y por lo tanto correcto, hay que agregarle el coeficiente del término principal, A. Entonces eso a nosotros nos está diciendo, tenemos la expresión algebraica por un lado, y acá tenemos la misma expresión pero factoriada. Esto nos puede ser útil porque al estar factoriado siempre es factible simplificar, ¿no? Acá no podríamos simplificar, pero esto puede tener otra parte que esté en el denominador y ahí podríamos simplificar algo. Esta otra parábola que tenemos acá, esa otra parábola, bueno, acá tenemos que A es negativo, porque las ramas van hacia abajo. Acá vemos que el eje de la parábola está desplazado hacia la izquierda. Como está desplazado hacia la izquierda, eso quiere decir que los coeficientes A y B tienen el mismo signo, o sea que B también es negativo. Y bueno, y acá tenemos C, que es la ordenada al origen, que es igual negativo. Acá tenemos una sola raíz, x1, pero es una raíz de multiplicidad igual a 2. Multiplicidad 2. O sea, tenemos una raíz doble. En este caso tenemos dos raíces reales distintas. Acá nosotros podemos decir que tenemos dos raíces reales iguales. O una raíz múltiple de multiplicidad igual a 2. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos tener es
Bueno, en este caso es cuando en Pascal me queda la raíz cuadrada de, bueno, el discriminante es b cuadrado menos 4ac, ese es un valor positivo, entonces voy a tener un valor x1 y un valor x2. Acá esto se da cuando el discriminante queda igual a 0. Entonces voy a tener menos b más menos 0 dividido 2a. O sea que voy a tener una raíz doble por ser igual a 0 el discriminante. Cuando el discriminante es negativo, no voy a tener raíces dentro del campo de los números reales. Y esto gráficamente está asociado a este tipo de parábola. O a este tipo de parábola. Son parábolas que no cortan a los ejes reales, al eje real X. Ven que no corta al eje X. Sí tiene su, acá tenemos A es mayor que 0, acá tenemos que A es menor que 0, acá tenemos que está desplazado hacia la derecha, lo cual quiere decir que los signos son distintos, o sea que tenemos que B es menor que 0, y acá como el eje polar está desplazado hacia la izquierda, tenemos que B es menor que 0. O sea, son iguales los signos. Que sean iguales quiere decir que los dos son positivos, o que también puede ser que los dos sean negativos, ¿no? Profe, Bueno, sí. perdón, disculpe. ¿Por qué si están para la derecha son iguales y si son distintos y si están para la izquierda son iguales? Bueno, eso en realidad viene del análisis de la función. Acá se puede hacer una tabla, digamos, eso es una consecuencia, digamos, ¿no? Esto, si uno realiza la gráfica de la función, uno puede deducir, pero digamos, por la experiencia de haberla graficado, de que cuando los valores de A y de B tienen signos distintos, la parábola está desplazada hacia la derecha. Pero en realidad la verdad que no me he puesto a analizar desde el punto de vista teórico el por qué. Pero esto se da siempre. O sea, cuando está desplazada hacia la derecha, se da cuando los signos son distintos. Cuando está desplazado hacia la izquierda, es cuando los signos son iguales. Habría que verlo. Es buena la pregunta, No te lo puedo responder ahora. No te lo Listo, puedo, muchas gracias, profe. no lo tengo, pero tengo que ser honesto con vos. Sí, sí, no hay problema, es porque yo siempre lo saqué de otra forma, entonces nunca creí que había una forma teórica para saberlo nomás. Tiene que haber una forma teórica. ¿Vos cómo lo sacabas? Sirve todo lo que... Sacaba los puntos donde estaba nomás para saber. O sea, ¿Cómo, buscaba los cómo? puntos y ahí ya Claro. deducía si se había desplazado para la derecha o para la izquierda. Digamos, buscabas el vértice. Exacto. Exacto. Bien. Ese es el otro método. Y ahí está el tema. Ahora lo completamos. Bueno, entonces acá hemos visto una parábola que tiene dos raíces reales distintas, raíces reales iguales, y acá podemos decir que tenemos dos raíces complejas conjugadas. ¿Mm? O sea, esto tenemos una raíz cuadrada, la raíz cuadrada negativa. No se puede resolver dentro del campo de los números reales, tenemos que buscar la solución dentro del campo de los complejos, de los números complejos. Y los resultados, como van a ser menos b más menos raíz cuadrada, bueno, son complejos conjugados, ¿no? Por ejemplo, 2 más 3i es una de las raíces. Y la otra es 2 menos 3i. Va a ser la otra raíz. Otra cosa quería decir. Ya que vos lo mencionaste, el cálculo de este punto es el vértice.
Este punto que tenemos acá es el vértice. Esto es el vértice. Hay una formulita que nos permite calcular el vértice. Tiene una abscisa y una ordenada. El X de vértice tiene una formulita. Yo, para recordarla, siempre trato de tener en mente la fórmula general o fórmula de Bhaskara, porque es el X de vértice. Si bien hay una forma mucho más simple para calcularlo, porque es el promedio de x1 y x2, en este caso, bueno, es el valor de la raíz, es el primer término de la fórmula general. O sea, es menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Y ahí tenés la explicación, ¿ah?, a tu pregunta. Entonces, cuando a y b tienen el mismo signo, más dividido más es más, menos dividido menos es más, queda negativo. Entonces, cuando tiene el mismo signo, la parábola está desplazada hacia la izquierda, porque XB queda negativo. Entonces va a estar ubicado en el semiplano de las X negativas. En cambio, cuando A y B tienen signos distintos, más dividido menos o menos dividido más va a quedar negativo. Y menos con menos va a quedar más. Entonces, en ese caso, la parábola va a estar desplazada hacia la derecha. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y el cálculo del I de vértice está, uno tiene que asociar lo que es o recordar lo que es el segundo término de la expresión general. Lo único que no es idéntico al segundo término, así como esto es idéntico al primer término. El segundo, el I de vértice, en realidad contiene el signo menos, al igual que acá, y tiene en el numerador el discriminante del segundo término, que vendría a ser b cuadrado menos 4 por a por c, sobre, y en vez de ser 2a, es 4a. Esa es la otra asimetría, o más que asimetría, diferencia respecto al segundo término de la fórmula de fórmula general o fórmula de Bhaskara. Pero claro, esto por ahí nos puede ser útil, nos va a ser útil cuando tengamos que encontrar por ahí, a lo mejor, intersecciones de dos parábolas, cuando veamos integrales curvilíneas. Tenemos que tener todo este bagaje de conocimiento rápido como para que esto no nos lleve mucho tiempo. Hay formas mucho más simples para calcular esto. Como les dije, el X de vértice uno directamente lo puede calcular como un promedio, ¿no? El X de vértice también se puede calcular como X1 más X2 dividido 2. ¿No? Se ve más fácil si uno acá tuviese... Quedan 2 minutos, profe. Bueno, gracias. Si uno tuviese, por ejemplo, esta parábola, en donde acá tenemos X1, acá tenemos X2, bueno, el X de vértice, ¿dónde está? Está en el punto central. O sea que ahí se ve clarito que el X de vértice es el promedio de los dos. Es X1 más X, o sea, X2, al cual le agrego X1 y lo divido por 2. ¿Sí? X1 más X2 dividido 2. También se puede aplicar acá, obviamente, en el cual tenemos que X1 y X2 tienen signos distintos. Justamente acá X1 va a tener signo negativo y X2 va a tener signo positivo, pero vale lo mismo. Y el I de vértice, ¿cómo lo calculamos? Una vez que tengamos el X de vértice calculado de esta forma elemental, digamos, hasta diría más que elemental, natural,
porque la parábola, el eje es un eje de simetría. Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la función para el x de vértice. Si evaluamos la función para reemplazando x por x de vértice, vamos a tener el valor de y de vértice. O sea, vamos a tener este valor de acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, ahora cuando regresemos, vamos a ver otras cónicas que surgen de la intersección de otros planos. La parábola surgió de la intersección con un plano, con este plano, ¿no? Que nos estaría dando una cosa así. Ahora vamos a ver la intersección con un plano que sea perpendicular, o sea, la circunferencia. ¿Hasta ahí venimos bien?